En algún punto de la vida muchos atraviesan algo extraño, casi inquietante, que no saben cómo nombrar. Es como si, de un momento a otro, lo que antes les despertaba emoción dejara de tener el mismo efecto. Actividades que antes los llenaban de energía, ahora parecen vacías. La música ya no les mueve el alma. La comida ya no tiene el sabor que solía tener. La compañía de los amigos se siente distante, como si una pared invisible los separara. Incluso las cosas que consideraban sus grandes pasiones, leer, caminar por la naturaleza, crear, imaginar, de pronto parecen descoloridas, sin vida, sin esa chispa que antes hacía que todo tuviera sentido. Y cuando la vida se vuelve así de plana, la reacción más común es el miedo. La persona piensa, algo está mal conmigo, cree que cayó en depresión, que su mente dejó de funcionar bien, que algún desequilibrio interno necesita ser reparado. Otros creen que simplemente se volvieron cínicos, que la vida los golpeó tanto, que perdieron la capacidad de sentir alegría. Y así empiezan a preguntarse, con un temor real, ¿qué me pasó? ¿Por qué nada me emociona? ¿Por qué ya no puedo sentir como antes? Pero déjame plantearte algo distinto. ¿Qué pasaría si esta pérdida de entusiasmo no fuera un síntoma de daño, sino un signo de transformación? ¿Qué pasaría si eso que sientes, esa falta de sabor en la experiencia, no fuera un fin, sino la antesala de un nacimiento? ¿Qué pasaría si la alegría que desapareció no se extinguió, sino que solo está dejando espacio para un tipo de vida que todavía no reconoces? Escucha con atención. La mayor parte de lo que la gente llama felicidad en la vida cotidiana no es felicidad verdadera. Es alivio. Es el momento en que una necesidad es satisfecha. Es como rascar una picazón. El placer no está en la piel, sino en quitar el malestar. Tienes hambre, comes y sientes placer, pero ese placer depende de la carencia. Si no hay hambre, la experiencia de comer es solo un acto mecánico. Te sientes solo. Alguien te presta atención, y eso te llena, pero solo porque antes había vacío. Es como enseñaba Buda cuando decía que la vida está marcada por la insatisfacción. No que todo sea sufrimiento, sino que el ciclo mismo de desear y obtener, de sentir falta y después compensarla, es inherentemente inestable. Está construido sobre la sensación de no ser suficiente, de necesitar algo externo para completar lo interno. Y así pasamos la vida persiguiendo pequeñas descargas de alivio, llamándolas felicidad, pero no lo son. Son solamente pausas momentáneas en un malestar más profundo. Es como si alguien te golpeara la cabeza con un martillo y al detener el golpe, tú sintieras placer y lo llamaras felicidad. Pero nadie pregunta, ¿por qué me estaban golpeando en primer lugar? Lo que le ocurre a algunas personas, quizás a ti, es que finalmente empiezan a ver este patrón. Empiezan a darse cuenta, no solo con la mente, sino con la experiencia misma, de que muchas de las alegrías que perseguían eran simplemente formas sofisticadas de escapar del vacío interior. Y cuando ves eso, cuando lo entiendes de verdad, las viejas fuentes de placer dejan de funcionar. Lo que antes te entretenía ahora te deja indiferente. Lo que antes te emocionaba ahora te parece irrelevante. Las distracciones pierden su poder y este estado se siente como la muerte. Sientes que algo esencial fue arrancado de ti, como si de pronto fueras un espectro recorriendo tu propia vida sin habitarla realmente. Pero escucha bien, eso que sientes no es un final, es una transición. Es el espacio entre una forma vieja de relacionarte con la vida y una forma nueva que todavía no conoces. Estás en un punto intermedio. Y sí, ese vacío da miedo, porque no hay nada familiar a lo cual aferrarse. Lo anterior se derrumbó, pero lo nuevo aún no apareció. Imagina esto. Has vivido siempre en un cuarto iluminado por velas. La luz tenue crea sombras en las paredes, figuras que dan la ilusión de movimiento, patrones que tú aprendiste a interpretar como significado. Esas sombras son las alegrías comunes de la vida, reales, sí, pero limitadas. Ahora imagina que alguien abre una puerta y entra la luz del día. La luz es tan intensa que te lastima los ojos. No puedes ver nada con claridad. Las sombras desaparecen por completo. Y tú piensas, perdí lo que me entretenía, perdí lo que me daba sentido.
pero no has perdido nada, solo que todavía no puedes ver lo que la luz revela. Cuando tus ojos se adapten, te darás cuenta de que lo que pensabas que era toda la realidad eran solo sombras. Lo que viene después es más grande, más auténtico, más profundo, pero completamente distinto a lo que conocías. Este es el punto preciso en el que te encuentras, y quiero que respires hondo y escuches estas palabras como si vinieran desde el centro mismo de lo que soy. No estás roto, estás siendo vaciado para poder ser llenado de otra manera. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde muchas personas se confunden. Cuando las viejas fuentes de placer dejan de funcionar, la reacción inmediata es intentar recuperarlas a la fuerza. Las personas buscan nuevos hobbies, nuevas relaciones, nuevas aventuras, nuevas sensaciones. Aumentan el volumen de la música, buscan experiencias más extremas, comidas más intensas, emociones más dramáticas, como si quisieran despertar un sentido que ya no responde. Es como alguien cuya lengua dejó de distinguir sabores y empieza a agregar más picante, más sal, más estímulo, intentando sentir algo, lo que sea. Pero ese impulso solo empeora la situación, porque lo que está ocurriendo dentro de ti no se resuelve añadiendo más intensidad. No se trata de sobrecargar tus sentidos. Lo que realmente necesita tu espíritu es lo contrario: menos ruido, menos agitación, menos búsqueda desesperada de sensaciones externas. Déjame decirlo de una forma clara, casi como si una espada cortara una ilusión. Lo que te falta no es más estímulo, lo que te falta es silencio. Lo que está ocurriendo es que tus ojos se están acostumbrando a la luz del día, y mientras eso sucede, cualquier forma vieja de entretenimiento se vuelve insuficiente. Es como si el alma rechazara regresar a un lugar pequeño después de haber visto un espacio abierto. Es un instinto profundo. Ya no puedes volver al cuarto de las sombras después de haber vislumbrado la claridad. Por eso nada te satisface. Por eso todo te parece plano. Por eso lo que antes te encantaba ahora te deja indiferente. Pero no confundas indiferencia con muerte interior. Lo que estás sintiendo no es la ausencia de vida, es la ausencia de ruido. Has vivido tanto tiempo en un estado de constante movimiento interno, deseando, temiendo, buscando, llenando vacíos, que cuando el ruido se detiene, tu mente cree que algo se apagó, pero no es así. Lo que se detuvo no es tu vida, sino tu adicción al drama. Déjame contarte algo que muchos no quieren aceptar. La mayoría de las personas no son adictas a la felicidad, sino a la agitación, a las subidas y bajadas emocionales, a sentirse vivos solo cuando algo intenso está pasando. Un alma inquieta, cuando pierde sus estímulos, piensa que murió. Pero lo que realmente murió no fuiste tú, fue la dependencia a la montaña rusa emocional. Por eso te sientes vacío, por eso sientes plenitud, porque estás experimentando, quizás por primera vez en tu vida, la ausencia de turbulencia. Y la ausencia de turbulencia al principio se siente como vacío, pero no es vacío, es espacio, espacio donde puede aparecer algo nuevo, espacio donde puedes descubrir un tipo de bienestar que no depende de contrastes, espacio donde puedes descansar sin necesidad de picos. Mira, quiero contarte la historia de un hombre que conocí, y no importa si lo conocí en persona, en un libro, en una conversación o en la vida misma, todos somos espejos unos de otros. Ese hombre vivía en un torbellino constante, siempre viajando, siempre aprendiendo algo nuevo, siempre buscando una experiencia más profunda, más intensa, más extraordinaria. Su orgullo era vivir al máximo, pero un día todo eso se desmoronó. Los viajes le parecieron aburridos, los libros ya no le atrapaban, la comida le parecía igual, la gente le cansaba. Todo dejó de ofrecerle el brillo que antes perseguía como un cazador ansioso. Él pensó que estaba envejeciendo, que su espíritu se había apagado. Pensó que la vida le había vencido, pero no era así. Solo estaba pasando por el mismo proceso en el que tú estás ahora. Después de meses en ese estado sin color, un día se sentó en su jardín sin hacer nada, solo respirando. No estaba buscando sentirse mejor, no estaba tratando de recuperar nada. Solo estaba ahí, como cuando uno se rinde sin rendirse, como cuando uno deja de luchar. Y entonces lo entendió. Sintió por primera vez en años
una satisfacción silenciosa, sin emoción, sin entretenimiento, sin necesidad. Un bienestar que no venía de fuera, sino de simplemente estar presente. No era felicidad en el sentido tradicional, no era excitación, era una calma que lo llenaba todo sin ruido, y descubrió que toda su búsqueda anterior había sido un escape, un intento de evitar exactamente ese estado de quietud que ahora se revelaba como suficiente. No espectacular, no dramático, suficiente. Eso es lo que estás empezando a experimentar. La vida te está despojando de las capas que te mantenían entretenido para que finalmente te encuentres contigo mismo. Pero ese encuentro no es como lo imaginabas. No llega con fuegos artificiales, llega con silencio. Y quiero que entiendas algo profundo. Cuando nada te emociona, no significa que estés perdiendo tu vida. Significa que estás dejando atrás la versión superficial de lo que creías que la vida era. Este proceso no se puede apurar, no se puede exigir, no se puede fingir. La transición ocurre en su propio tiempo. Tus ojos se están ajustando a la claridad. Tu alma se está ajustando a una profundidad nueva. Tu conciencia se está expandiendo más allá de los viejos patrones. Y aunque ahora te parezca gris, plano o vacío, lo que está ocurriendo es que estás siendo preparado para una percepción completamente distinta. No huyas, no trates de llenar el silencio, no vuelvas a las sombras. Quédate aquí, en esta extraña quietud, porque estás a punto de descubrir lo que siempre estuvo debajo del ruido. Quiero que entiendas algo que casi nadie te explica. Cuando estás atravesando esta etapa donde nada te entusiasma, donde todo parece desinflado, tu impulso natural es resistirte al vacío. La mente quiere salir corriendo, quiere arreglarlo, quiere recuperar el antes. Pero justamente esa resistencia es lo que prolonga el sufrimiento, porque la vida no está tratando de castigarte, sino de transformarte. Lo que antes llamabas alegría era un ciclo interminable de tensión y alivio, de deseo y satisfacción, de dolor y fuga. Eso no desapareció porque tú fallaste. Desapareció porque dejaste de creer en esa estructura. Aunque sea inconscientemente, tu conciencia ya no puede sostener ese juego. Y entonces, lo viejo se derrumba, pero lo nuevo aún no nació. Estás en el intervalo, en la pausa entre dos identidades, entre dos formas de mirar la existencia. Y en ese intervalo surge algo que a muchos les aterra: la ausencia total de emoción, la incapacidad de sentir placer. Eso que la mente interpreta como muerte espiritual, pero no es muerte, es desintoxicación. Tú no estás perdiendo tu capacidad de sentir, estás perdiendo tu dependencia emocional al estímulo. Es como un adicto que deja la sustancia. No importa cuál sea la sustancia: drama, intensidad, romance idealizado, éxito, validación, ruido constante. Cuando se pierde el acceso a esa droga emocional, el cuerpo y la mente entran en abstinencia. Sientes vacío, sientes apatía, sientes desconexión. Pero esa apatía no aparece porque te apagaste, sino porque te estás limpiando. Quiero que escuches esto con claridad absoluta. Lo que te está doliendo no es la ausencia de felicidad, sino la ausencia de excitación artificial. Y eso es una bendición disfrazada de pérdida. Porque una vida construida sobre estímulos constantes no es libertad, es cadena, es dependencia, es estar persiguiendo una sombra, día tras día, esperando que esta vez la sombra te haga sentir vivo de verdad. Pero ahora esa sombra se desvaneció, y la mente, acostumbrada a correr, se desespera porque ya no tiene hacia dónde escapar. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que deben recuperar el brillo, pero no hay nada que recuperar, porque ese brillo nunca estuvo afuera. Era solo un reflejo en la pared, y tú lo confundiste con realidad. Escúchame, cuando la vida te deja sin estímulos, no te está castigando, te está obligando a mirar directamente aquello de lo que siempre huiste, tú mismo. Y no es fácil. Mirarte sin distracciones, sin emociones intensas que te saquen de ti, sin dramas que te mantengan ocupado, puede sentirse insoportable, pero ese es el umbral donde la conciencia cambia de forma. Déjame darte otra perspectiva. Imagínate que toda tu vida has estado corriendo. No importa hacia dónde, solo corriendo.
y un día tus piernas dejan de responder. El impulso de correr sigue ahí, pero el cuerpo ya no obedece. Entonces te sientes atrapado, frustrado, estancado. Pero lo que realmente está ocurriendo es que por primera vez en tu vida estás siendo obligado a detenerte. Y cuando te detienes, al principio no sabes qué hacer con el silencio. No sabes qué hacer sin metas, sin urgencias, sin el empuje constante de la necesidad. No sabes qué hacer sin la tensión que creías que era vital. Por eso sientes que tu vida perdió sentido. Pero en realidad, lo que perdió sentido fue la velocidad. Y eso no es una pérdida, es una invitación. Hay algo más que debes comprender. El núcleo de lo que eres no puede ser agitado por estímulos externos. La verdadera estabilidad nace cuando dejas de moverte compulsivamente entre extremos. Cuando ya no necesitas oír música para sentirte acompañado. Cuando ya no necesitas un éxito para sentir que vales. Cuando ya no necesitas emociones intensas para confirmar que estás vivo. Ese estado interior se llama suficiencia. Y es tan sutil que al principio se confunde con vacío. Pero no es vacío. Es plenitud sin ruido. La mente, condicionada por años a asociar la vida con intensidad, piensa que sin intensidad no hay vida. Pero la intensidad es solo una fricción del ego. El alma no necesita fuegos artificiales, necesita presencia. Y aquí quiero compartirte algo profundo. Muchos de los grandes maestros, y no me refiero solo a maestros espirituales, sino también artistas, filósofos, guerreros, científicos, pasaron por esta etapa. Un momento en el que el mundo parecía descolorido, las pasiones parecían secas, el futuro parecía irrelevante. Y fue precisamente en ese momento, en ese aparente desierto, donde descubrieron un tipo de claridad que no se obtiene a través del placer, sino a través de la quietud. Porque cuando los sentidos dejan de darte gratificación, el corazón por fin puede escuchar la realidad sin interferencias. Esto es lo que estás empezando a experimentar ahora, la muerte del viejo yo, la caída de la identidad basada en el estímulo, la disolución del personaje que creías ser. Pero quiero que entiendas lo más importante. Este no es un callejón sin salida, es un pasaje, uno que pocos tienen el valor de atravesar. La mayoría retrocede, la mayoría se aferra desesperadamente a lo conocido, la mayoría corre a buscar cualquier cosa que los haga sentir algo, pero tú no estás aquí por casualidad. Si estás leyendo esto, es porque la vida te está invitando a cruzar hacia un nivel completamente distinto de existencia. No luches contra la transición, no la adornes, no la analices en exceso, solo permanece presente dentro de ella, porque este aparente desierto será el terreno donde brotará algo que no depende del mundo exterior, algo que no fluctúa, algo que no necesita emoción para existir, algo que no se derrumba cuando cambian las circunstancias. Ese algo eres tú, sin capas, sin condicionamientos, sin adicciones emocionales, sin ruido. A veces, para encontrarte, la vida tiene que quitarte todo lo que te distrae de ti mismo. Y eso es justo lo que está ocurriendo ahora. Quiero que escuches esto sin resistencia, incluso si tu mente intenta rechazarlo. No puedes forzar este proceso. No puedes hacer que la nueva claridad llegue antes de tiempo. De hecho, intentar acelerar la transformación la ralentiza, porque todo esfuerzo por llegar a un estado implica que algo te falta, que aún no estás completo, que necesitas conquistar algo para sentirte pleno. Y esa es justamente la mentira que está muriendo dentro de ti. Este camino no es como perseguir una meta, no es como entrenar un músculo o estudiar una técnica, no es algo que puedas provocar con intención. La transición llega cuando dejas de buscarla. Es como tratar de dormir. Cuanto más te esfuerzas por dormir, más despierto permaneces. Solo cuando te abandonas, cuando sueltas el control, cuando no fuerzas nada, el sueño llega por sí solo. Lo mismo ocurre aquí. Cuanto menos interfieres, más rápido la luz se revela. Entonces, ¿qué haces mientras estás en este estado donde nada te trae placer? Haces lo que la vida te pone frente a ti. Nada más, nada menos. Te levantas, respiras, haces tus tareas, comes cuando es hora de comer, limpias lo que hay que limpiar, caminas si tu cuerpo lo pide, descansas si lo necesita.
Pero no haces estas cosas para sentirte mejor. No esperas que un desayuno te dé alegría. No esperas que una conversación te llene. No esperas que una actividad te devuelva tu viejo entusiasmo. Actúas sin expectativas. Actúas porque es lo que corresponde a este momento. La mente hará comparaciones. Intentará recordar cómo era antes. Intentará imaginar cómo debería ser. Intentará decirte que tu estado actual está mal. Pero tu tarea no es pelear contra la mente. Tu tarea es observarla, como quien observa nubes pasar, sin exigir que tengan otra forma, sin pedir que sean diferentes, solo dejar que estén ahí. Y aquí está lo más paradoxal de todo. Cuando dejas de pedir que las cosas sean diferentes, comienzan a transformarse. Porque lo que bloqueia o nascimento do novo não é o estado em si, mas tua insistência em querer sentir o que sentia antes. Tu nostalgia do velho te impede de enxergar o novo. Tu apego ao que a vida já te tirou te impede de receber o que ela quer te dar. Escucha esto con profundidad. A veces no recuperas la alegría, porque ya no estás destinado a vivir del mismo modo que antes. No estás fallando, estás evolucionando. Quizás superaste la versión antigua de ti mismo. Quizás te volviste demasiado grande, demasiado consciente, demasiado profundo para los placeres superficiales que antes te entretenían. No porque seas mejor que nadie, sino porque tu conciencia se expandió, y cuando algo se expande, ya no cabe en el recipiente viejo. Un niño se entusiasma con un caramelo, un adolescente se emociona con la aventura, un adulto encuentra satisfacción en sus logros, pero llega un momento en algunas personas, no en todas, en que todas estas cosas comienzan a sentirse insuficientes, no porque les falte valor, sino porque tú cambiaste. Tu percepción ya no se deja engañar por satisfacciones temporales. Algo en ti quiere más, pero no más intensidad, sino más verdad. Y cuando la vida te quita lo falso, al principio sientes que te quitó todo, pero lo único que desapareció fue la ilusión. Déjame decirlo de forma directa, como un golpe certero al centro del ego. Cuando ya nada te da alegría, es porque estás cerca de descubrir una alegría que no depende de nada. No la alegría basada en contraste, no la alegría basada en escape, no la alegría basada en experiencias intensas, no la alegría basada en estímulos externos, sino una tranquilidad profunda, que permanece incluso en medio de la incomodidad, un bienestar que no sube ni baja, una paz que no necesita razones para existir, una completitud que siempre estuvo ahí, pero que antes no podías sentir, porque estabas demasiado ocupado persiguiendo picos emocionales. Los místicos de todas las tradiciones han señalado esto. No hablan de un éxtasis constante, no hablan de una paz espectacular, llena de luces y sensaciones trascendentales. Hablan de un estado silencioso, natural, estable, tan simple que la mente lo pasa por alto una y otra vez. Ese estado no es especial, no es dramático, no es cinematográfico. Es como quitarse zapatos apretados, como soltar un peso que ni siquiera sabías que cargabas, como exhalar después de sostener la respiración demasiado tiempo. Es un regreso a casa, pero no puedes forzarlo, no puedes atraparlo, no puedes fabricar un atajo. Solo aparece cuando dejas de exigir que la vida te dé sensaciones. Solo aparece cuando te entregas al momento tal como es. Solo aparece cuando renuncias a buscar una emoción específica. Entonces, ¿qué haces ahora? Nada. No activamente, no compulsivamente. Solo permaneces aquí. Vive tus días. Haz lo cotidiano sin esperar que te llene. Permanece curioso ante tu propio estado. Observa la plenitud sin intentar arreglarla. Permite que el silencio sea silencio. Permite que la ausencia de emociones sea tal cual es, porque en ese aparente vacío algo está gestándose. Una forma distinta de ver, una forma distinta de sentir, una forma distinta de ser, y cuando llegue, cuando realmente llegue, no se sentirá como un estallido de felicidad, se sentirá como reconocer algo que siempre estuvo presente, como recordar quién eras antes de todo el ruido, como descubrir que nunca te faltó nada, excepto la capacidad de ver. La alegría que desapareció era solo un reflejo. La que viene ahora es la luz verdadera. No te desesperes, no intentes retroceder.
No trates de recuperar la vieja vida. La vida vieja ya no existe. Y eso no es una pérdida, es libertad. Lo que estás viviendo ahora no es el final de tu felicidad, es el final de la ilusión que te hacía creer que necesitabas algo fuera de ti para sentirla. Sigues vivo, sigues completo, sigues aquí. Y muy pronto, cuando tus ojos terminen de acostumbrarse a la claridad, te darás cuenta de que esta etapa fue el mayor regalo disfrazado de vacío que la vida pudo darte.